Bueno, habíamos visto el tema de la creación del hombre, ¿no? Es un propósito divino. O sea, Dios tenía ese propósito de crearlo. Vemos por las escrituras que sí. Pero también el tema de la creación de la mujer, ¿no? Es interesante. Génesis 2:18, ¿alguien puede leer? Amén. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Interesante, ¿no? Ahí está el tema de la creación de la mujer. Ahora, el verso 20 al 25, del 20 al 25. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces: Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejaré al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Interesante cómo acaba esta parte de la historia. Y dice, estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, la vergüenza viene cuando ellos se dan cuenta que están desnudos. Antes de eso, no. Entonces, esa era la forma antes de la caída. Después vamos a ver el tema de la caída. Otro elemento que podemos ver importante es el versículo 24. Dice, por tanto, dejará, ¿quién? ¿El hombre o la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? El hombre es el que tiene que dejar a papá y a mamá. Es un principio que a veces no lo resaltan bien en los matrimonios. O sea, es que le piden a los dos, obviamente, pero el problema es el tema del hombre. Y eso de que dejará padre y madre tiene que ver porque ahora va a unirse a su mujer, ahora va a estar completo. Es la idea. No es de que por otras razones, es que el hombre sin la mujer está incompleto. Mientras que no tiene mujer, tiene que estar con sus padres. Y después, cuando va a unirse a una mujer, él va a estar completo. Ya no necesita papá y a mamá. Tiene que dejarlos para unirse. Ese es el principio bíblico. Se nota, ¿no? Muy bien. Ahora, el 2:18, ¿no? Dice, no es bueno que el hombre esté solo y viene el tema de la ayuda idónea. Notamos la observación de Dios sobre la soledad del hombre y su estado imperfecto. O sea, el hombre está solo y eso lo hace imperfecto. Primera apunte teológico. O sea, el hombre solo no está completo. Es un estado imperfecto, necesita esa ayuda idónea. Ahora, esto es a menos que el hombre tenga el don de continencia, ¿no? Pero la mayoría, digamos, en general no tenemos ese don. Entonces, por esa razón, debido a esta observación de la soledad del hombre y su estado imperfecto, entonces, contrasta el no es bueno con el bueno en gran manera. Mira, el 1:31, ¿qué dice? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la Ujú. tarde y la mañana del día siguiente, el sexto. ¿No? Primero dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero lo contrasta con el bueno en gran manera en 1:31. O sea, toda la creación es perfecta, es buena, en gran manera. Y este texto del 2:18 no es bueno. Dios ve algo que tiene que hacer y eso tiene que ver con los orígenes del hombre y de la mujer, ¿ya? Entonces, ahora, otro elemento
para el caso de la mujer, la creación de la mujer, ella es tomada de la creación humana ya existente. ¿El hombre de dónde fue tomado? Del polvo, de la creación. Digamos, del polvo era algo inerte, ¿sí? El polvo es inerte, no tiene vida, pero es creado por Dios. Crea de ahí y forma su cuerpo y después sopla aliento de vida. A la mujer no la crea así, la crea, es tomada de la creación humana, de la costilla, ¿sí? Esa parte vamos a ver que no es, bueno, no es un hueso, sino es una contraparte del hombre para hacerlo perfecto, ¿sí? Después vamos a observar eso un poquito más, pero mientras vamos a ir bosquejando el tema de la creación. Ahora, acá hay un simbolismo, hay un gran simbolismo que señala, ¿no? En este tema del amor. O sea, ¿por qué lo toma del hombre y no del polvo? Sino que acá hay un simbolismo que señala algunos aspectos. El respeto, el cariño y el cuidado que el hombre ha de tener hacia su esposa. Esto es importante, ¿no? No lo toma del polvo, ¿no? Sino lo toma de una parte de su cuerpo. Y el hombre, como es parte de su cuerpo, tiene que cuidarla. Y eso habla de respeto, cariño y cuidado, ¿no? Ahora, hay otro elemento más. El hombre no es una persona colectiva, ¿no? Sino dos personas absolutamente diferenciadas, hombre y mujer. No son iguales. El hombre y la mujer no son iguales, ¿no? Son diferentes, ¿no? Ya la misma, el sexo diferente, ¿no? Hombre y mujer, pero a la vez son totalmente diferentes. Si hay un varón, dice, no, no existe las medias naranjas. Eso sí les dije, ¿no? Encontré a mi media naranja. Bueno, eso no va a funcionar, pues, ¿no? Pues en sí son dos personas diferentes. El punto es que se complementan, ¿sí? Muy bien. El hombre, nótese también que Dios, aunque uno, no es una persona, sino tres personas en un solo Dios. Antes alguien mencionó el tema para que el hombre es tres partes para ser igual que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, pues esas son personas, ¿no? La Trinidad son tres personas en un solo Dios. Nosotros somos una persona nada más, que tenemos dos áreas, ¿no? Cuerpo y la otra parte es la parte espiritual, o sea, el cuerpo, digamos, material y lo inmaterial, diríamos, el espiritual, ¿no? Son dos áreas que batallan. Pablo dice que batalla en su cuerpo, haya que el pecado está en la ley, está en su carne. Con su mente no es que haya una tercera o cuarta parte. Ahora vamos a ver algún elemento más. Cuando el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? ¿Con qué le dice? Contra tu alma, mente, cuerpo. Ya. Entonces, ahí vemos también vamos a ver dentro de un rato, hay dos elementos, mente y corazón. Entonces, el hombre no solamente está dividido en cuerpo, en alma, espíritu, sino también en mente y en corazón. Es bien complejo, ¿no? Entonces, tratamos de agrupar y al final fallamos. La Biblia simplemente dice que el hombre está constituido de dos. Una parte que es el cuerpo, la parte material, y hay una parte espiritual. El hombre, ¿no? En esas dos partes, ¿no? Hay una batalla entre esas dos, ¿no? Y el pecado habita en la carne, dice, ¿no? De ahí que el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios no puede ser una persona colectiva, ¿no? Una persona colectiva. Muy bien. Ahora veamos próxima separata. La próxima está ya. Acá. Hay unas teorías falsas sobre el origen del hombre. Y una de esas teorías es el evolucionismo, ¿sí? Ahora voy a pasar un video para verlo. Primero vamos a ver un video donde se comparan algunas posturas acerca de el origen del hombre. Pero la más famosa es el evolucionismo. ¿Qué es el evolucionismo? Es una teoría científica por cuanto no ha podido ser probada,
que pretende explicar el origen de la vida en general y particularmente del hombre. O sea, como una lenta y progresiva evolución, ¿no? Desde la materia inorgánica a la orgánica y de los antropoides al hombre. O sea, los antropoides se refiere desde que era una célula, una bacteria, Evolución. y de ahí empezó a haber ¿no? Hasta que el mono medio doblado, así, diferentes, esos son antropoides, hasta que llega al Homo sapiens, ¿no? Según la cadena evolutiva. Ahora, esta teoría no ha podido ser probada, ya también se cayó hace mucho tiempo, ¿no? Pero hasta el momento muchas personas y muchos profesores de la universidad son evolucionistas, ¿no? Entonces, permaneciendo científicamente como una hipótesis más, ¿no? Hay tipos de evolucionismo. Vamos a ver algunos tipos de evolucionismo. El evolucionismo de los ateos, ¿no? Admite que una materia eterna, ahora te lo voy a poner abajo, admite que una materia eterna está en constante movimiento y progresiva evolución hasta llegar al hombre. Así se explica, ¿no? El ateo. Pero no hay intervención de Dios en este proceso. Ese es el ateo, el evolucionismo de un ateo. Pero hay evolucionismo de un teísta, ¿no? El teísta viene de la palabra ateo y cree que había un Dios, un creador, interesante. Y esto defiende el inicio del proceso evolutivo mediante un acto creador que dio origen a la base evolutiva. O sea, empezó controlando y dirigiendo todo el proceso hasta llegar a la aparición del ser humano sobre la tierra, ¿no? Este es el teísta. El ateo, a veces ya lo conocemos más, pero el teísta habla así. Ya. Los defensores más destacados de esta teoría científico, filosófico y religiosa, porque no es solamente filosófica ni científica, sino religiosa, pues basan en algunos principios, están Darwin, ¿no? Ahí empieza Lamarck y especialmente Taylor de Chardin, ¿no? Que son algunos defensores de esta teoría del evolucionismo. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Pastor, con respecto al teísmo, estoy compartiendo unas clases acá en la iglesia con mis hermanos. Sí. El teísmo es algo que tenemos que prestarle bastante atención porque dentro de la iglesia se puede estar practicando teísmo Sí. y no nos damos cuenta, ¿no? Pero aún hay evangelistas y hay predicadores que son teístas. Sí. ¿No? Creen en Dios, sí, creen en Dios, pero para ellos Dios está lejano. Claro, pero, o sea, más que eso, aseguran que pero Dios hace el proceso de la evolución. Pero no lo mantiene, dicen ellos. Claro, pero está Dios, por eso son teístas. O sea, Dios creó, pero creó la bacteria. Y de esa bacteria fue formándose los animales hasta que llegó a algo que parece un renacuajo. Y de ahí fue evolucionando. El renacuajo salió del agua, empezó a crecerle patas, empezó a caminar. De ahí empezó a pararse. Aparece los primeros antropoides, ¿no? Y hay una cadena, avanza hasta el mono, y del mono empieza a enderezarse, a pararse hasta que llega al Homo sapiens. Los teístas, o sea, el ateo dice, no, Dios no tiene nada que ver acá, ese es un tema que de forma natural. Ahora vamos a ver, pero el teísta, ¿qué dice? O sea, ese proceso, Dios lo ha avanzado. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia dice que Dios creó al hombre como está, no es proceso evolutivo. Entonces, por ejemplo, algo que cómo se cae todo este argumento del evolucionismo es la siguiente pregunta. ¿Por qué los monos que están en el zoológico, porque hay monitos, ¿no? Alguien ha ido al zoológico, hay monos. ¿Por qué no siguen evolucionando? Entonces, no tienen un argumento sólido, sea ateo o sea ateísta, no pueden explicar eso. ¿Por qué no ha evolucionado esa especie? ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver algunos otros elementos
importantes. Ahora, el hermano Javier dice, ¿eso está metido en la iglesia? Sí, sí puede estar metido en la iglesia. En algunos, ¿no? Están enseñando, o sea, han venido a la universidad, mezclan su conocimiento, la evolución y todo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué somos nosotros? Como cristianos, somos creacionistas. O sea, Dios creó al hombre así como está, así creó a Adán. Adán era igual que no sé, a ver, vamos a ver, que hermano Julio Cristóbal, era igual así, Adán. De repente no tenía lentes, ¿no? Como nosotros estamos usando lentes. De repente no tenía, pero igual, ¿me dejo entender? O sea, no hay que Adán era más, o que era caníbal, ¿no? O sea, que comía gente, ¿no? De que existe el canibalismo, sí existe, pero el ser humano no es animal, no es un caníbal. ¿Me dejo entender? Pero come carne nomás. No, que no era inteligente, porque el evolucionismo dice que el hombre se ha ido haciendo inteligente. No, el hombre nació inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está hecho a imagen de Dios. Eso es creacionismo. ¿Sí? Después vamos a explicar un poquito más, vamos a ver un video acerca de eso. Ya vamos, acá voy a ponerlo una vez para ver. Acá está, creo. Ya. Ahí pueden ver el video. ¿Me confirman? Ya. ¿Se puede escuchar? Pero crea progresivamente, no en 5. Está avanzado. En la iglesia, en el mundo cristiano, siempre ha habido controversia acerca del tema referente a los días en Génesis. Y hoy queremos aprovechar el tiempo para más o menos dar algunas posturas, tal vez no todas las que existen, pero tal vez. ¿Pueden escuchar y ver bien? Sí. El volumen está un poco bajo, pero Un poco más de volumen, por favor. Más de volumen, pero yo acá ya le he dado todo, ¿ah? Yo ya le puse al máximo acá, no. quizás será de la PC, ¿no cree? De su PC. Le he puesto todo el volumen, ¿no? Acá está todo el volumen de la misma PC. Estoy con todo el volumen. Ese, ¿no? A ver. Ahí. Tal vez las más ¿Suena más fuerte? Para que podamos tener un poco más de conocimiento respecto a de Está al qué se 100%. tratan y que no es solo. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí, pues así. Ya. Sí, está. Listo. Una o dos, de hecho hay varias. Entonces a mí me gustaría empezar con tal vez una de las que genera más controversia dentro de la iglesia, que es la teoría de la brecha. Y la teoría de la brecha básicamente dice de que hay precisamente una brecha en los primeros versículos del capítulo 1 de Génesis. Y entre sus postulantes afirman que entre Génesis 1.1 Dios crea todo el universo, pero hay una brecha entre el verso 1 y verso 2 en donde se desarrolló un tipo de guerra épica entre Dios y Satanás, y eso dejó la tierra vacía y desolada. Y ahí es donde empieza otra vez el relato como que de esta nueva creación. Obviamente hay más que leer acerca de esta teoría, pero esta es una de ellas. Otra es la teoría de la era aparente, y es que muchos afirman que así como Dios creó a Adán, un hombre ya maduro y grande, pudo haberlo hecho lo mismo con la tierra, ¿no? Haber creado una tierra ya madura de miles o millones de años porque tiene el poder para hacerlo. Y tal vez una tercera es el creacionismo histórico, que es básicamente cómo la iglesia ha entendido la literalidad de los días de la creación. Creación en 6 días, ¿verdad? Ex nihilo, de la nada. Y es tal vez una de las teorías más ortodoxas, digamos, dentro de la iglesia. Sí, y después seguiría el creacionismo progresivo, o también se le suele llamar creacionismo de la Tierra Antigua. Aquí quizá uno de los mejores representantes sería el doctor Hugh Russ, que es astrónomo canadiense. Él tiene muchos libros
publicado sobre este tema. Desgraciadamente su obra no se ha traducido al español, solo hay un libro que yo sepa que se ha traducido, el resto está todo en inglés. Entonces el creacionismo progresivo lo que dice es que Dios crea, pero crea progresivamente, no en 5 días, sino que Dios crea en un periodo de tiempo que puede ser breve, pero después pasan un lapsus de tiempo que pueden ser millones de años, y eso encajaría más con lo que dice la ciencia oficial, que se basa en la teoría de la evolución. Ese sería el creacionismo progresivo. Después estaría la teoría del marco conceptual, que dice que, bueno, a alguien se le ocurrió que el día 1, el día 2 y el día 3 de la creación, de Génesis 1, en realidad corresponderían con el día 4, el día 5 y el día 6. O sea, el día 1 Dios crea la luz, pero el día 5 crea el sol y las luminarias, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. El día 2 Dios crearía el cielo, pero el día 5 ahí crearía las aves, ahí hay una aparente relación entre el cielo y las aves. Y el día 3 crearía la tierra y el día 6 pues crearía los animales terrestres, los cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Bueno, esta teoría ha tenido muchas críticas porque realmente destruye la idea teológica de la semana de 7 días, 6 días laborables y el sábado, que es el día de descanso, porque reduce una semana de 7 días a 3, ¿no? Y ha sido bastante criticada. Y finalmente tenemos el evolucionismo teísta, que lo que dice pues, es lo mismo que dice la ciencia oficial, que el mundo ha evolucionado a partir del Big Bang, que ocurrió hace pues unos 14.700 o 13.700 millones de años, y después la Tierra, que tendría unos 4.500 millones de años, después en esa Tierra surgiría la vida, sin una dirección clara, aunque Dios podría usar la evolución para que apareciera finalmente el ser humano. Si tuviésemos que hacer una estadística y ver cuántos cristianos aceptan cada una de estas teorías que hemos, llegaríamos a la conclusión de que la mayoría de los cristianos, tanto católicos como protestantes y ortodoxos, son evolucionistas teístas, que es la teoría que acepta la ciencia oficial. Pero en el mundo protestante está ganando adeptos actualmente el creacionismo, tanto de la Tierra Joven como de la Tierra Antigua. Sí. Y yo creo que es importante siempre que como cristianos nosotros sepamos darle la importancia y relevancia a la palabra de Dios, que ella no solo se merece, sino que Dios mismo nos ha dicho que debemos tener con ella. Y uno de los problemas, siento yo, es que a veces como cristianos queremos responder a la ciencia, viendo a la ciencia como la sombría, digamos. Y como cristianos nuestro llamado es ser fieles primero al texto. Y en lo que el texto calla, nosotros tenemos la libertad en nuestra conciencia de poder buscar respuestas, pero que podamos diferenciar entre una tal vez interpretación exegética o hermenéutica a una teoría, que son dos cosas muy diferentes. Así que yo creo que nuestro llamado como cristianos, nuestro llamado como hijos de Dios, como hijos de la palabra de Dios, es someternos al texto, ir al texto, estudiar el texto y tener el texto como la sombría, como quien reina para poder hacer nuestras interpretaciones y llegar a nuestras respuestas. Muy bien, un poquito para poder distinguir esas teorías de la creación, ¿no? Hemos visto ahí diferentes variantes, ¿no? Hay un creacionismo progresivo, ¿no? Y bueno, antes habíamos estado conversando sobre el creacionismo teísta, ¿no? Que cree en la evolución, Dios está en control de esa evolución. El hecho es de que no hay evolución, Dios ha creado, ¿no? Y no ha habido ni una evolución, ni va a haber, ni ha pasado, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está el punto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor, en eso de la creación, sí, pues, sí, porque algunos incluso dicen, ¿no?
que la Biblia menciona que un día es como 1000 años, entonces, y usando de alguna manera tal vez la lógica, ¿no? Mencionan de que sí, ¿no? En la tierra o los cielos, la creación puede haber durado más tiempo. Eh, También hace un momento dijo que ese tema el de la iglesia se puede estar metiendo. eh, bueno, en sí hay iglesias que de alguna manera que enseñan eso, pues, ¿no? El tema de la creación, que enseñan así. Pero yo también pienso de que de repente todo ese tipo de pensamientos en que Dios hace algo y no lo hace, no lo hace completo, lo hace a medias porque está buscando la parte de la colaboración del ser humano. Entonces, también se puede infiltrar en las iglesias, ¿no? El Claro. tema de que Dios, si quieres algo, tienes que hacer tu parte, digamos así, ¿no? Dios hace su parte y tú también tienes que hacer tu parte. Esa casi no, porque en realidad eso no es más un tipo de pensamiento arminiano en todo caso. Ujú. Bueno, si vamos al tema de la creación, entonces como estamos explicando, ¿no? O sea, muchos tratamos de querer encajar la ciencia con la Biblia y ahí cometemos errores. O sea, tratar de encajar la ciencia con la Biblia. La Biblia no es un libro que habla de ciencia. Lo que hace la ciencia es fundamentar, argumentar lo que la Biblia dice. Entonces, eso es ciencia, sí, pero la Biblia no quiere hablar de ciencia. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Nuestro fundamento es la fe en lo que las escrituras dicen. Eso es nuestro punto. O sea, la escritura dice que eso es así, ya. Darwin dice que hay una evolución. Pregunta, ¿cuál es la Biblia de Darwin? El origen de las especies. Sería bueno si pueden leer ese libro. No es mucho, no es muy grande, pero es un libro que puedan leerlo. El origen de las especies, cómo él lo explica. Me tomaría bastante tiempo explicarlo, ¿no? Estudiarlo, que lo estudiemos juntos, no es nuestra materia, pero sería bueno que puedan leer ese libro, ¿no? El origen de las especies y poder ver un poquito qué es lo que él piensa acerca de ese origen. Nosotros hemos mencionado a grosso modo, ¿no? Pero para ellos esa es la Biblia, ¿no? Para el evolucionista esa es la Biblia, ¿no? Ellos creen, o sea, Darwin postula, ¿no? Ya. Ahora, hay un video que quiero que vean rapidito, ya que tiene que ver con esto, sobre... La idea de que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza fue compartida por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo XIX. Pensaban que esta fuerza divina había concebido a Puede todas las escuchar, ¿no? criaturas del ¿Qué planeta. pasó así? Ya. Hasta que llegó Charles Darwin. Aunque ya había voces que hablaban de la evolución de las especies, el naturalista británico fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que la hace posible: la selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, dando otra explicación del origen del ser humano y lo convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Pero para eso antes tuvo que embarcarse en un viaje extraordinario, hacer cientos de experimentos y escribir durante 20 años. En 1831 Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge, cuando lo invitaron como naturalista a una gran expedición. A bordo del HMS Beagle, Darwin pasó casi 5 años recorriendo varios continentes, empezando por Sudamérica, de donde regresaría con decenas de ejemplares vivos, ilustraciones y fósiles. De hecho, estos fósiles le dieron una de las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia, tenía que haber un parentesco con la especie actual.
A su paso por las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes, que vivían en entornos próximos pero tenían variaciones físicas únicas en cada isla. En las zonas húmedas donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas con un ambiente árido tenían el caparazón más plano y el cuello más largo. Pero, ¿cómo se explica esa diferencia? A su regreso, Darwin pasó tiempo observando cómo, cruzando ejemplares de una especie, los criadores de animales y los jardineros creaban nuevas variedades. Vio que, para tener éxito creándolas, la selección artificial por parte del hombre era clave. Darwin pensó que el mundo natural probablemente hacía el mismo tipo de selección, pero no podía entender cómo ocurría, hasta que leyó a Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En su ensayo sobre demografía, Malthus decía que en un momento de crecimiento en Europa, la población aumentaría mucho más que los alimentos disponibles, y eso, decía él, provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea ayudó a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones del ambiente donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje, y así sucesivamente, hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por eso las diferencias entre las tortugas que vio Darwin en las Galápagos eran producto de la evolución. En un ambiente árido, las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo. Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro común. Y según el naturalista británico, a partir de ahí la vida en el planeta empezó a diversificarse. 20 años después de su viaje en el Beagle, Darwin había escrito miles de páginas, pero no había publicado ninguna. Quería tener evidencias irrefutables, quizás porque sabía que su teoría iba a suponer un cataclismo. Pero todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un admirador y colega naturalista que le contaba que había llegado a la misma conclusión: la evolución se producía por selección natural. Ante el pánico de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de presentar una carta conjunta explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año más tarde su libro titulado Sobre el origen de las especies, este traspasó la esfera científica y con el tiempo se volvió una celebridad, no sin antes sacudir los cimientos de la Gran Bretaña victoriana. Como Copérnico en su momento, Darwin lo cambió todo al explicar que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, donde Dios no intervenía. Darwin bajó al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron comprobar su teoría y hasta la Iglesia Católica acabó aceptando, décadas más tarde y con matices, que la evolución era compatible con la fe. Y hoy, más de 150 años después de que el mundo viera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue cambiando, a veces de forma dramática, y nosotros cambiamos con él. De Darwin se cuentan muchísimas historias y muchísimas anécdotas, pero hay una especialmente curiosa. Se dice que pasó un tiempo en la Patagonia tratando de encontrar un ejemplar de ñandú pequeño, que es un tipo de ave. Y lo encontró, pero el tema es que lo encontró en su plato, se lo había comido sin darse cuenta. El tema es que con los restos que sobraron, los huesos, las plumas, el cuello, la cabeza, consiguieron formar un espécimen y hoy en día este animal está en el Museo de la Sociedad Zoológica de Londres exhibido. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, propónnos otros temas para próximos vídeos. Muy bien. Un poquito el resumen para poder entender un poquito la idea de Darwin. Es muy amplio, o sea, para poder conocer un poquito qué piensa Darwin, él no es el originario de ese pensamiento, ¿no? Ya hay otros antes que él, que ya estaban postulando eso, ¿no? Él ya le dedica 20 años desde 1839, desde 1839 hasta el 49, 20 años de estudio, ¿no? Sobre eso, y bueno, él postula, pero
en asuntos de fe, él dice que Dios no interviene, ¿no? Es un evolucionismo ateo. Después aparece el evolucionismo teísta. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica en algún momento dice que la evolución es compatible con la fe. Entonces, ya viendo todo eso, hay detalles y cosas. ¿Qué nosotros creemos del origen del hombre? Lo que dice la Biblia, ¿no? Hay un tofu y fofu, que es en el capítulo 1 de Génesis, donde después de ese tiempo hay un vacío, ¿no? Que no explica, y de ahí quieren decir que ese es un periodo de muchos años y ha habido una batalla espiritual antes entre Satanás y Dios, y eso creó un desorden, ¿no? ¿Dónde dice eso? Vamos un ratito para observarlo, nada más rápido, ya para que veamos. Versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, tofu y joju, ¿ya? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, esa tierra desordenada, ¿cómo que estuvo desordenado? Entonces, algunos interpretan, no, ahí ha habido una batalla entre Satanás y Dios, o sea, como que Satanás tiene el mismo nivel para batallar contra Dios, ¿no? Entonces, empiezan a crear cosas ahí y ahí hay millones de años. Por eso que está desordenada la tierra. Ahora, acá yo tengo algo que, a ver, un ratito. A ver. Ya. Acá está el texto de Génesis 1:1, creación material. O sea, Dios crea, hay una creación material. Acá está en hebreo, acuérdense, acá está el texto en hebreo, es de derecha hacia izquierda, ¿ya? Acuérdense. Acá este es un texto, el hebreo, y acá está en español y se pronuncia como está acá, ¿no? Acá dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Es Bereshit bara Elohim, ¿no? Hashamaim bet Haaretz, ¿no? Entonces, en el principio Dios, y Dios es, la palabra que utiliza ahí es Elohim, ¿no? Entonces, hay un principio. Ahora, vamos a pasar al otro. En Juan 1:3, es griego, ¿no? Eso de izquierda hacia derecha. Dice, en el principio creó, estaba haciendo la palabra, ¿no? Y la palabra era Dios, ¿no? Y Dios estaba en la palabra, ¿no? Ahí está el texto de Juan 1:3, ¿no? En hebreo, en griego, perdón. Ahora, en Génesis 2:7, ¿no? Entonces dice, entonces Yahvé, Elohim, modeló al hombre de la tierra roja. Este texto es interesante porque hay un texto que habla de Adamá, tierra o barro rojizo, e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. ¿Cómo lo tenemos nosotros en el ¿cómo se llama? En la Reina Valera 60. El 2.7. Génesis 2.7. Génesis 1.7. Sí. Génesis 1.7 dice así. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. 2.7. Génesis 2.7. Versículo 2, versículo 7, sí. Ya, Génesis 2.7 dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya.
En sí, la traducción correcta del idioma es esta, ¿no? Entonces, Elohim modeló al hombre, esa tierra del polvo de la tierra es tierra roja, Adama, Claro. e insufló, ¿no? En sus narices, lo traduce el otro, sopló. ¿Y qué cosa sopla? Aliento de vida, y el hombre llegó a ser, ahí dice, un ser viviente, pero la palabra correcta es alma viviente, ¿no? Esa alma viviente es nefesh, alma. El hebreo es nefesh, ¿sí? En la 2.7 dice ser viviente. Esa palabra ser está cambiada, es alma, nefesh, ¿ya? Y ese aliento de vida es neshama, ¿no? Aliento de vida, inspiración divina, soplo de vida. Es un soplo de vida, espíritu. O sea, lo que sopló fue vida, pero también tiene la connotación de espíritu. Ahora, voy a ponerlo para arriba para que puedan ver, pues no sé si esto tapa o no. Entonces, el ser humano, ¿qué cosa es el ser humano? ¿Cuál es de qué está constituido el ser humano? Es un cuerpo físico, cuerpo. ¿Hecho de qué? De barro. Es la parte no física hecha a imagen de Elohim, de Fesh, ¿no? Ahora, ese cuerpo físico más el aliento de vida es un alma viviente, nefesh, alma viviente, ¿no? Y ese aliento de vida, ya estamos viendo ahí los textos, hay otros textos en Job y en Salmo 104. Acabe, y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Nuevamente, ¿no? Nefesh Shai, alma viviente. Un poquito ya detallado, ¿no? A ver, acá vamos a leer un ratito. Según Génesis 2.7, el hombre, ¿qué cosa es? Es un alma viviente. Es la unión entre el barro y el aliento de vida que da Dios. Como alma viviente es responsable de todos sus actos. Posee emociones, apetitos, amor, ira, inteligencia, instintos, etc. Ahora, en el Antiguo Testamento, el cuerpo, ¿no? Basar, ¿no? Este es el término hebreo. Y en el Nuevo Testamento hay dos. Uno es sarx, en griego, sarx se pronuncia acá, y el otro es soma, para cuerpo. Pero sarx siempre en el Nuevo Testamento habla de la naturaleza pecaminosa del ser humano, en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no. O sea, era una sola cosa. ¿Qué cosa era? Según lo que hemos visto, ¿no? Es un cuerpo y un alma viviente. En el Nuevo Testamento también vemos dos, uno para referirse al cuerpo, soma, es lo que sería el cuerpo material, y el sarx es la naturaleza pecaminosa, la parte espiritual. ¿Sí? ¿Se comprende? A ver, en el Antiguo Testamento, acá está la palabra, dice, es basar, y basar se traduce como carne, por extensión, cuerpo, persona. Las partes pudentas del hombre, carnal, carne, cuerpo, género, gordo, grueso, hermano, hombre, lujuria, pariente, ser viviente, ¿no? Ese es basar en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Dónde aparece? Acá está los textos, ¿no? Basar. Acá están los dos. ¿Ya? Carne de mi carne, ¿no? Esta es la palabra que traduce Adán, ¿no? Génesis 2:23. En el Nuevo Testamento, el sarx, ¿no? La palabra que le dije que es naturaleza pecaminosa, es carne, como despojada de la piel, ¿no? Estrictamente la carne de un animal como alimento. Por extensión es el cuerpo, como opuesto al alma, ¿no? A diferencia del alma, es el cuerpo. Y el alma o espíritu, interesante,
en el Nuevo Testamento, alma y espíritu hablan de lo mismo, o como símbolo de lo que es externo y como el medio de parentesco, ¿no? Naturaleza humana, con debilidades y pasiones, ¿no? Un ser humano, carnal, carne, cuerpo, humano, naturaleza, sangre. Y la palabra soma, que les digo del cuerpo, solo traduce como el cuerpo, como un todo completo, ¿no? Como un alma viviente, por decirlo así, ¿no? Cuerpo, usado en aplicación muy amplia, ¿no? Como un esclavo, corporal, cuerpo, etc. La palabra para alma es nefesh en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es suje, ¿no? Suje. En el Antiguo Testamento, la palabra nefesh se ve 750 veces y suje 110 veces en el Nuevo Testamento. Bueno, estas son algunas traducciones. Estas son algunas traducciones. La palabra para espíritu, ¿no? En el Antiguo Testamento es ruach, espíritu, y en el Nuevo Testamento es neuma, ¿no? Ahí están las explicaciones. Muy bien, después vamos a interactuar con esas diapositivas, solamente para fundamentar eso, ¿no? Que un poquito que el origen del hombre es importante. ¿Por qué es importante saber el origen? Para saber que el que lo ha creado determina cómo va a ser, no lo que el hombre en su forma de pensar determina. Las filosofías muchas veces explican algunas cosas y tratamos de a través de la filosofía o a través de otra ciencia explicar. La Biblia no habla de ciencia, pero sin embargo la ciencia sí ratifica lo que la Biblia muchas veces dice, ¿no? Ese es el punto. Muy bien, hasta ahí, Pastor. ¿pregunta? Sí, pastor, una pregunta. Sí. Pastor, la Biblia no es un libro para comprobar si Dios existe. Ah, no. La Biblia da por sentado de que Dios es. Y por lo Por tanto, supuesto. Génesis 1:1 tenemos que entenderlo así, dice, en el principio. Pero más allá, no, es Así el Dios es. preexistente, el Dios preexistente. Claro. Entonces, Por ahí eso, nosotros debemos manejar bien ese concepto, ya sí. como seminarista y como apoyo en la iglesia, para poder transmitir a los hermanos y de cuidarnos de estas corrientes, ¿no? Y debemos manejar bien Génesis 1:1, San Juan 1:1, 1:3, para poder Así es. entenderlo y darle, ¿no? Lo que la palabra Sí, dice. así es. Sí, entonces nosotros debemos de alguna forma conocer de dónde provienen esos pensamientos, porque a veces uno no sabe dónde provienen, entonces sí, claro, es posible que ahí hay una evolución, ¿no? Algo ha pasado, sí, sí, ahí. Entonces empezamos a meter pensamientos al texto, eso se llama eisegesis. Nosotros no tenemos que hacer eso, nosotros tenemos que hacer exégesis. ¿Qué dice el término? Tenemos que ver qué dice. Eso se llama exégesis. La exégesis es sacar lo que el texto dice, no meter cosas al texto. Entonces, algunas cometen ese error. Entonces, el otro principio es que nosotros creemos que Dios dio ese dato. Y lo único que tenemos es la fe, creer que Él lo dijo. Ahora, por ejemplo, el tema de la teoría de la evolución, como hemos visto de Darwin. La gente y él mismo cree, y él cree que sus escritos, el origen de las especies, es su Biblia. O sea, es así. O sea, ¿cuál es el dato de ellos si ellos no han estado en ese momento? Es millones de años. No han estado. Es su fe de ellos, una fe infundamentada, lo que sea, es su Biblia. Pero quieren hacer valer que eso, porque ciencia es mejor. Y los que tienen fe no son ignorantes. Entonces, no es así. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el argumento? Bueno, la Biblia dice. No, pero la Biblia, no, pero tú, ¿quién dijo? Darwin. ¿Acaso Darwin estuvo ahí? Yo una vez he discutido con alguien, un cristiano y creyente del evolucionismo, teísta. Yo le digo, pero no, es que acá, pero ¿dónde? Entonces empiezan a caer en puntos, ¿no? Y yo me di cuenta que no es creyente.
es alguien que conoce la Biblia, pero no es creyente. ¿Por qué? Porque le faltaba la fe para creer lo que dice el versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y listo. Que estaba desordenada, no sé, pues, o sea, ¿por qué quieren meter ahí cosas que la Biblia no dice? Entonces es un asunto de fe y ahí nos mantenemos, ¿no? Y evitar las peleas, ¿no? Porque no queremos pelear, pero bueno, a veces nos damos cuenta que entran esos pensamientos, como dice el hermano Javier. Muy bien, si no hay otra pregunta, quiero Sí, continuar. pastor, Sí, sí, dime. este, bueno, la verdad, gracias por todo el conocimiento, pero me quedan muchas dudas, la verdad. Bueno, siempre mi texto salvavidas es Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas reveladas, pues Dios nos ha dado ya, ¿no? O sea, con ese conocimiento que Dios nos da es suficiente, pero aún así, respecto a la teoría de la brecha, que habla acerca de la guerra épica, ¿no? Creo que sí hay un texto, o sea, si bien nosotros los cristianos han mencionado que tenemos que adoptar una postura creacionista, en Isaías 14:12 habla acerca del lucero del Hijo de la Mañana, que, que, que dice que cayó del cielo, ¿no? ¿Y a dónde cayó? Y ahí dice que fue cortado por tierra porque debilitó a las naciones, y así se va hasta el versículo 17. Entonces, esa teoría también nosotros la tenemos que adoptar para explicar lo que dice el Génesis 1:2, que la tierra estaba Isaías vacía y 14, desordenada. Sí, Isaías 14:12 en ya. adelante. Mira, caíste como del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, lo han interpretado que es la lucha de Luzbel, ¿no? Porque dice lucero de la mañana. Mi pregunta es, ¿este es un ángel, el lucero de la mañana, el que está hablando Isaías, o es un rey? Ojo, que Isaías está hablando es un profeta, él está trayendo palabras. Mira el contexto, ¿no? Escarnio contra el rey de Babilonia. Entonces ahí ha habido, o sea, ¿de quién está hablando? ¿Quién es Lucero de la Mañana? ¿A quién se refiere? Entonces algunos han interpretado que Lucero de la Mañana es Luzbel. Creo que todos hemos pasado por eso. Yo también en algún momento, sí, bueno, me dijeron, pero no lo estudié, ¿no? Cuando estudiamos de quién está hablando, ¿de quién está hablando? Versículo 3, en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que hicieron servir, pronunciarás este proverbio ¿contra quién? Contra el rey de Babilonia. Ya. Entonces, Luzbel no es rey de Babilonia, ¿no? Y dirás, después, acabó la ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, etcétera, ¿no? El que se enseñoreaba de las naciones. Mira, él quería a los pueblos con furor y con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. ¿Quién hacía eso? ¿Luzbel o el rey de Babilonia? El rey de Babilonia. ¿Correcto? Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Los profetas, cuando hablaban así, medio locos, o sea, hablaban, pues en vez de hacerla fácil, pero así hablaban, ¿no? Aún los cipreses se regocijan a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. ¿A quién se refiere? Es una metáfora que están utilizando, unas figuras literarias, pero ¿a quién le están diciendo? ¿Al rey de Babilonia o a Luzbel? O sea, hablando de la batalla en el cielo. El rey de Babilonia, ¿sí? Hasta ahí. Pasamos al 9. El Seol abajo se espantó de ti. ¿De quién? Del rey de Babilonia.
despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Bueno, eso no va a pasar, ¿no? Pues están muertos, pero son figuras un poco, los profetas así eran medio, digamos, usando esas figuras, ¿no? Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. ¿Quién? El rey de Babilonia. Babilonia era la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Profesor, ¿Ya? entonces son figuras literarias las que utilizan en estos Hay textos. muchas figuras. Hay Profesor, muchas ¿y por qué figuras ahí mezcladas mismo con en el profecía. versículo 12 se Ya, relaciona con Apocalipsis 8:10? Porque ahí es donde hacen como un nexo. ya, ya. Mira, vamos hasta ahí. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. O sea, otros reyes dicen, tú también te debilitaste, que son el rey de Babilonia. Hasta ahí, 11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán, ¿no? Una figura de los gusanos de que su cuerpo se está descomponiendo. ¿De quién? De Luzbel, que es un ser angelical, o del rey de Babilonia. Entonces, hasta ahí vemos que es el rey de Babilonia, un ser humano, ¿no? En Ujú. el periodo de quién? De Isaías. Isaías estaba profetizando y era una profecía contra el rey de Babilonia. Y 12, no, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, ¿no? Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará, etcétera, ¿no? Entonces, hasta el 11 ha hablado de rey de Babilonia. Entonces, el 12, la lógica es que sigue hablando del rey de Babilonia, ¿no? Ahora, ahí una concordancia con Apocalipsis 8:10. Apocalipsis 8:10, ¿puedes leerlo? Sí, Apocalipsis 8:10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la Desde estrella es Ajenjo. en el 11. ¿Sigo? No, porque solamente cita el 8:11, ¿sí o no? El 10, 8:10. 8:10. Y habla del tercer ángel que tocó la trompeta, ¿no? Que no es Mm. Luzbel, ¿no? Y cayó del cielo una gran estrella, ¿no? Entonces relacionan que esa estrella que cayó del cielo era Satanás, ¿no? Sí, Entonces lo porque relacionan ahí, ¿no? así me habían explicado. Claro, han explicado, bueno, no es el tema, pero en sí, pues hay que ver, según el contexto, si eso no es, ¿no? O sea, ahora, lo que ha habido antes con el tema de esa batalla, ¿no? Entre Luzbel, la rebelión en el cielo, sería un buen tema de poder conversar de repente para la próxima clase por el tema de la hora, ¿ya? Entonces, todos lean acerca de esto y cómo, si ese pasaje que está explicando, ¿no? Ya expliqué que es el rey de Babilonia, pero si hay alguien que todavía, porque sí, van a aparecer textos, pero el punto que cuando agarren el texto, como el caso de Isaías, que hemos visto 14, no vaya a ser de que está hablando de otra persona. Ahora, las profecías en el Antiguo Testamento tenían doble cumplimiento. Un cumplimiento en el reinado de alguien en ese momento, pero había un doble cumplimiento muchas veces con el cumplimiento del Mesías o algo que le iba a pasar al Mesías. ¿Ya? Por ejemplo, en Isaías 9, solamente con eso ya terminamos y en la próxima clase continuamos, ¿sí? ¿Estamos ahí? Espérate, Isaías 9. Ya. Verso 6. ¿Qué dice? 9:6. Ya lo leo.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya. Y estará sobre el trono de David. La pregunta es, ¿esta profecía de Isaías de quién está hablando? Y es el nacimiento y el reinado de un Mesías. Y en el tiempo de Isaías, el Mesías era el rey. Entonces, la pregunta es, ¿había cumplimiento para ese tiempo? Sí. Había un Mesías. El Mesías era el rey. David fue un Mesías para el pueblo, ¿no? Por ejemplo, Saúl, un rey malo, fue el Mesías para ese pueblo. En vez de ayudarlo, lo perjudicó. Pero también tenía un doble cumplimiento. Y es más evidente cuando dice, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Y ese Dios fuerte ya indica, ¿no? Bueno, indica el mesianismo, pero también está indicando, la gente de ese tiempo no entendía. Es bien complicado que alguien entienda, ¿no? Ellos lo veían como el Mesías que iba a nacer en ese tiempo, pero la profecía apuntaba al nacimiento de Jesús. ¿Cuántos años? 700 años después. 600, ¿no? 600 pico. Muy bien, entonces, el punto en las escrituras hay que ver bastante el tema del contexto, ¿no? Y observar. Pero el otro elemento es no pelear, ¿no? No pelear con alguien que de repente y no tocamos eso, ¿no? Ah, sí, hay otros textos que podríamos usar y ver. Entonces, la tarea para la próxima clase va a ser sobre este texto que ha propuesto Adi, ¿no? ¿Quién era sobre el texto de Isaías, ¿no? Si era Luzbel, para poder explicar Génesis, o sea, el desorden. Ese desorden, ¿quién lo trajo? ¿No? Los términos que se utilizan es tofu y jofu, ¿no? Y la tierra estaba. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde creó el Señor? O sea, ¿ha habido una doble creación o es una sola creación? Por favor, apunten ahí. Yo tengo que apuntar acá porque si no, llega la otra semana y me olvidé que pregunté. Tarea. Habla en Génesis, ¿ah? Génesis 1. Ya. ¿Hay doble creación? Es la primera pregunta. O sea, en el principio Dios creó los cielos y la tierra está desordenada. Y el versículo 3, entonces Dios creó, o sea, creó, vino el enemigo, se lo desordenó y el Espíritu de Dios estaba como fuera de control andando. O sea, ¿qué pasó? Hay una doble creación porque si es que ha habido una batalla tal que ha habido un desorden, entonces ha habido doble creación. ¿O qué cosa ha pasado? O el versículo 1 es el colofón de entrada para lo que viene. Entonces hay una sola creación. ¿Se entiende? En el principio Dios creó, Elohim creó los cielos y la tierra. Punto. Es un colofón para decir la tierra está desordenada, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y creó Dios. La explicación del versículo 1. Investiguen eso, ¿ya? Y bueno, el que puede encontrar datos sobre el tema que hubo una batalla espiritual ahí con Satanás y ahí se dio. Bueno, a ver, pero con argumentos, ¿sí? Y si no, bueno, ya me explicarán también un poquito mejor, ¿sí? Pastor, Muy bien. es que en realidad Scofield explica que no es una segunda Ya, creación, sino ahí está el tema. ¿Quién escribe? Scofield. Scofield Scofield. explica que no es una segunda Scofield, ¿qué creación cosa es? Es ese punto. Por ejemplo, Scofield, ¿qué cosa es? arminiana. No, es dispensacionalista. Sí, pero su problema de él es que es dispensacionalista. Después les voy a explicar un poquito más, ¿ya? El tema del dispensacionalismo, muchas de las sectas que existen ahora son dispensacionalistas. Entonces,
Después les voy a explicar un poquito más, pero Scofield, por ejemplo, él tiene la Biblia de Scofield. Entonces ahí empieza a escribir un montón de cosas que antes ni Calvino ni Lutero lo consideraron y otros reformadores no lo consideraron. Y estamos hablando siglo XVI. No lo consideraron, esas cosas que él decía. Y después, 1800, Scofield empieza a tratar eso, ¿no? Y habían otros que estaban tratando, pero él escribe, y es la Biblia Scofield, ¿no? 1900 ya. Sí, explícanos, Julio. No, o sea, solo decía que no explica exactamente qué es una segunda creación, sino es un reordenamiento de todo. Por eso, o Ya. sea, cuando dice que estaba desordenado y vacía, los siguientes versículos ya no va a decir Dios creó la luz, Dios creó el sol, dice Dios hizo o Dios dijo. O sea, lo explico en lo que Scofield explica, ¿no? O sea, algo así. Es lo que entiendo. No necesariamente que crea lo que él dice, sino que es lo que explica él, ¿no? Es lo que explica. No, o sea, no lo toma como una segunda creación, sino como Ya. una reordenamiento de la tierra, algo así. Pero Ah, hubo un desorden, o sea, claro, el después, punto es que ese punto se abre, se va entendiendo, ¿no? El resto no sé si entienden la idea. O sea, ese punto entre el versículo 1 y el 3, hay un versículo 2 donde aparece un desorden. Entonces, ese desorden quieren explicarlo, que se ocasionó. ¿Quién ocasionó ese desorden? Entonces, inmediatamente empezamos a relacionar, es que Dios es un Dios de orden, ¿no? Ya, está bien. Sí, es un Dios de orden. Pero, y ahí hay un desorden, entonces eso no viene de Dios, lo hizo el enemigo. Esa es la idea, ¿no? Ahí está la batalla de Luzbel, su rebelión y todo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿eso enseña la Biblia o no enseña la Biblia? Esa es la pregunta, ¿no? Ese desorden, el tofu y el jofu, ¿no? ¿Habla de una doble creación? O como dice Scofield y algunos otros también, ¿no? Hay un colofón, bueno, la idea que expliqué, ¿no? Hay un colofón donde dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y de ahí empieza a describir cómo estaba la tierra desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Sabes dónde está la clave para todos? Todos. ¿Dónde está la clave? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa había? Esa es la clave, ¿no? Y teniendo cuidado de no dejarse influenciar con algunos pensamientos, ¿no? Sino hacer un estudio ahí que puede hacer. Listo. Entonces terminamos, ya son 10:15. Ya, y ya guardamos las preguntas para la próxima clase, ¿sí? Hay bastante que conversar acerca. Vamos a ir al tema de la caída, pues la caída es lo complicado, ¿no? Y cómo de esa caída el Señor, aún a pesar, por su gracia, ¿no? Ahí nos muestra la gracia absoluta, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor resaltar, su gracia con gente que no merece, ¿no? Y ahí está el tema de la gracia. Oramos para terminar. Señor, te doy gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder estar estudiando tu palabra, Señor, pero también comparando con algunos pensamientos que el mundo tiene y que muchas veces nosotros hemos aprendido porque así nos han enseñado. Pero cuando vamos a tu palabra, encontramos la verdad, Señor, de todo. Pero sabemos que algunas cosas también nosotros no podemos saber, no podemos entender. A veces tratamos de entrar en esos pasajes que la Biblia no aclara nada y que hay cosas que nosotros no vamos a saber y que tú has considerado que no las sepamos. Y está bueno eso, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos orientarnos siempre en el proceso de lo que estamos estudiando, que la creación y de todo lo que hay viene de ti. Tú lo hiciste y nos creaste y nos diste un propósito. Y como vamos a ver en las clases posteriores, Señor,
Y como lo vemos en Efesios, que hemos sido creados para la alabanza de la gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, que nuestras vidas puedan reflejar esa gloria tuya, Señor. Y hablarle del Evangelio a otras personas para que también puedan conocerte y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre. Ahora queremos terminar con tu bendición, darnos descanso en esta noche para prepararnos para el descanso en esta noche y un día más que tú permitas y podamos cumplir los propósitos que tú tienes. Gracias, Señor. Así oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Listo. Bendiciones, Ahorita, pastor. pastor, nos vemos. Hasta Chao, hermano. luego. Ya, No se desordenen. Todo ordenado tienen que hacer, ¿ah? solcito. Ah, ya la bendiga, chicos. Ya, hermano, bendiciones.